Buen día, comunidad de actitud. Bueno, eh, acabo de llegar a la academia de Mariano Hinojal, Lotus Club, equipo Hinojal. Ya bajo las cosas y me va a recibir en su academia y vamos a hablar de un poco de todo, principalmente del Jiu-Jitsu. Acá llegamos a la academia, así que voy a tocar el timbre. Ahí vamos, timbre, timbre. Ahí Marian, ahí está, ahí empujo. Debe ser. Marian, buen día. Buen día. Buen día chicos, buen día a todos. ¿Qué se cuenta? ¿Entreno competitivo este? ¿Están a full? Detalles técnicos, previo al Open Argentina, así que preparándonos un ratito. Buen día comunidad de actitud, buen día comunidad jiu-jitera de Córdoba del país. Desde la academia del profesor Mariano Hinojal, equipo Lotus. Como siempre hago, le doy la palabra a nuestro protagonista, a nuestro invitado, así que le pido que se presente como él quiera. Muy buenos días a toda Córdoba, Argentina. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Mi nombre es Mariano Hinojal, soy facha preta del Lotus Club. Bueno, tengo la academia acá en Norte Quirós 1631. 25 años de Jiu-Jitsu cumplo ahora en noviembre, así que también muy contento. Felicitaciones Mariano. Más o menos los horarios para que la gente que nos vea sepa cuándo acercarse. Si le comentás, tocan el timbre, lo atendés con el portero, ahí nomás le franqueas el ingreso, pero adelantarnos los horarios más o menos. Y tenemos clases lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, 18 horas, martes y jueves a las 15, a las 17 horas y a las 21 horas. Un rango de muchas horas a la mañana y a la tarde para que la gente pueda venir en cualquier turno. Clases para hombres, mujeres, niños y adultos. Exactamente, sí, en realidad estamos trabajando con todas las edades. ¿A partir de qué edad y qué límite de edad? Y de los 5 años, como tiene el Jiu-Jitsu, no hay límite de edad. Eso me parece perfecto, eso quería resaltar. Mariano, cuando nos dijiste 25 años de Jiu-Jitsu, resumime de esos 25 años tus momentos más brillantes, donde más resaltaste, los momentos que más capitalizaste. Fueron, bueno, sí, no sé bastantes, pero sí logré el año 2002, yo arranqué en el 97, en el 2002 ya estaba siendo rankeado a nivel nacional en el circuito argentino de Jiu-Jitsu por allá, en aquella época. Ya era primero en mi categoría faixa de roya, y comencé también la parte de MMA en un estilo que se llamaba Pancracio, que se hizo creo 2 o 3 eventos en Buenos Aires, y ya en aquella época ya había ganado la categoría después de 4 luchas en una noche. Eso fue como el inicio de todo. Eso en el 2002. En el 2002. ¿Y qué otro hito así marcó tu carrera? Sí, como profesor ya sabemos, todos los que te conocemos, también sabemos, bueno, tus alumnos lo bien que andan, unos se destacan más, otros menos. Después también sabemos ese lado que tenés un alumno con una discapacidad y que trabajas con ellos, o sea, que digamos como profesor prácticamente has dado muy buenos alumnos y además no tenés limitaciones en cuanto a los alumnos que se acercan hacia vos. Pero contame qué otro momento marcó así tu carrera como deportista. Tengo el Open Argentina, el cual creo que lleva 12 años, creo que sí, 12 años. Yo habré participado en 11 y una sola vez me eliminaron en la primera ronda. Después todos siempre llegué a la final, siempre estuve en el podio, primero, segundo, así que para mí eso fue algo genial. Tercero en el Mundial del 2016 en San Pablo, la Copa Podio, fue un eventazo que se hizo en Buenos Aires, que también participé en una trilogía que se hacía Argentina versus gente de Mercosur, gente de Paraguay, de Uruguay y de Chile, competían contra nosotros, y bueno, logré revertir los resultados y salió Argentina campeón de ese desafío. Y después, bueno, peleas de
emblemáticas, el Arena Tour, que vino a Córdoba también, tuve la suerte de estar participando en él, luchar contra Gregor Gracie, uno de los hijos de la familia Gracie en Recife, Brasil. ¿Recordás el año ese de Recife, tu participación en Recife, Brasil contra Gregor? 2011. Mariano, y a lo largo de toda esta carrera, sí, me imagino que habrás tenido algún referente en cuanto al atleta que querías ser, también algún referente en cuanto al profesor que aspirabas a ser. Sí, ¿podés, digamos, alguien te marcó en esa faceta? Sí, alguien que te haya inspirado a... Sí, fue loco porque en la época en donde nosotros arrancamos el Jiu-Jitsu no había tanta nivel de información como hay ahora, y los grandes competidores no estaban ahí al alcance de la mano como lo tenemos ahora en el celular. Y conocer eso a partir de videos de BHS como Roger Gracie, como también Santiago Ribeiro, Cobrinha, muchas de esas características de luchadores no llegaban a nuestras manos de manera inmediata. Por ahí conseguíamos la revista de la Gracie Mag, la revista Tatame, entonces veíamos las técnicas, las veíamos por las fotos que editaban ahí los editores de la revista. Yo en ese momento me gustaba mucho Yandere, hoy día además somos casi similares en edad, de tener 43, 44 años, yo también, pero él es, no sé, cuántas veces campeón mundial, eso. Tenemos fotos con Yander Ribeiro, no sé si te acordás, no sé qué año fue, 2012. En el International Master de Río de Janeiro. Yander Ribeiro entonces como un atleta así que te inspiró, como un referente, sí. Y en la parte esta docente, ¿tuviste alguien o digamos, tenés alguien así que a lo largo de tus 25 años te dijiste, wow, mirá cómo enseña wow, saco de este profesor, saco esto? El cambio grande que me pasó a mí fueron dos. Uno fue cuando Roger Gracie fue a Mar del Plata a dar un seminario, con todo el respeto que se merece el profesor. Fue brillante eso y nos sorprendió todo, ¿viste? Porque realmente el tipo de la envergadura de él se tiraba al piso con una facilidad y mostraba las técnicas con una facilidad y bueno, no lo podías creer. Y después, eso yo te estoy diciendo que el año 2002, 2003 también. Y después fue el otro gran cambio de manera internacional, fue cuando fui a Checkmate Río de Janeiro con Ricardino Vieira. Ahí fue, dije, no, estamos lejos todavía, nos faltan un montón de cosas, y ese fue como que me hizo un clic a mí grande, importante, que bueno, creo que nos pasaba mucho esto, que viajamos al exterior y volvíamos con una carga de información para brindar a nuestros compañeros, a nuestros mismos profesores, che, están haciendo esto, venimos bien, pero podemos ir por acá, porque pasa esto, hoy en día la información la tenemos al alcance de la mano, hay que saber aprovecharla, pero antes era mucho más complejo. Abel Pimienta, 49, Paisa Roya. Mariano, un tipo espectacular como persona, realmente, y se preocupa bastante que mejore mi jiu-jitsu, lo cual, bueno, uno con la edad a veces se pone un poco terco y duro, pero siempre es bueno tener a alguien que se preocupe y que trate de que el alumno mejore, eso es muy bueno para todos. Un defecto, creo que a veces se pone como loco, sobre todo cuando me tiene que escabuchar y no le hago caso. Yo lo escucho, pero bueno. Pero no, creo que sí, defectos tenemos todos, pero bueno, dentro del jiu-jitsu creo que todos tratamos de ayudarnos, bancarnos. A veces pasa por defecto, porque algunos somos más ansiosos que otros y nos gana a veces eso, pero no sé si es como un defecto, creo que él se preocupa para que luchemos bien y mejoremos. Hola, buen día, mi nombre es Ana Bocón. Soy psicóloga y trabajo en una consultora de recursos humanos. Mariano es un profe súper lindo y bueno, nos enseñó muchas cosas, yo lo aprecio mucho. Me he colgado el profe. No, si me está mirando el profe, me intimida. Está intimidando, hay presión, hay presión. Sí. Bueno, entonces no te molesto más, muchas gracias. Gracias.